Ok, dice, una profecía sorprendente. Para esto necesito además que todos saquen calculadora. Los celulares ahora siempre tienen calculadora, ¿verdad? Yo sé que a ustedes les gusta la matemática. Entonces la calculadora más la Biblia nos dice que Dios lo tiene todo fríamente calculado. Y aquí lo vamos a ver muy bien con números, cómo Dios lo tiene todo bien calculado. Entonces dice, lea el siguiente pasaje bíblico en Daniel 9, 24 al 27. No sé si ustedes han leído un pasaje que se llama las 70 semanas. Entonces dice en el versículo 24, está escrito ahí en la hoja. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si yo les pusiera a ustedes solo una pregunta así de desarrollo, ¿qué significa todo esto? Y es como la primera vez que uno lo lee, bueno, yo por lo menos lo habría dejado seguro en blanco, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo aquí una serie de preguntas que nos van a ir ayudando a determinar qué significa para nosotros esto. Entonces dice la primera pregunta, ¿quién es el autor de este texto? Es Daniel, ¿verdad? El profeta Daniel, que todos nosotros conocemos una serie de historias, ¿verdad? Bien bonitas del profeta Daniel. Número 2, ¿dónde se encontraba Daniel cuando escribió este texto? En Babilonia, ¿verdad? El país donde estaba Daniel se llamaba Babilonia. Número 3, ¿por qué se encontraba en Babilonia? Vienen 3 opciones. A, nació y vivió en Babilonia toda su vida. B, fue deportado en el año 586 junto con el resto de su pueblo. Y C, estaba de vacaciones en Babilonia. Todos de acuerdo con la B, ¿verdad? Entonces marcan ustedes ahí la B. Fue deportado, recordemos que Nabucodonosor con su ejército llegó invadió Judá aproximadamente en ese año 586 antes de Cristo, ¿verdad? Dice, la profecía de Jeremías 29:10 dice que el pueblo iba a ser deportado a Babilonia y que permanecería en esa nación por ¿cuántos años? Alguien que se busque Jeremías 29:10, que ya muchos se lo deben saber. Ajá, ¿qué decía en Jeremías 29:10? Correcto, 70 años. Daniel se puso a estudiar la palabra de Dios y se dio cuenta que se estaban cumpliendo los 70 años. Dice en la página siguiente, ¿qué hicieron los babilonios a la ciudad de Jerusalén cuando al mando del rey Nabucodonosor invadieron la ciudad de Judá? ¿Qué le hicieron a Judá? ¿Qué le hicieron a Jerusalén? La destruyeron, ¿verdad? Dice que cada año equivalía o se relacionaba con un día, ¿verdad? Dice que un año y cada día, o que un día por año. Por ejemplo, le mandó a Ezequiel a hacer algunas cosas durante un periodo de tiempo, durante unos días, y le dijo que esos días equivalían al número de años.
Entonces, como que ahí se estableció una cierta relación que cada día podía representar un año. Los historiadores no han encontrado nada que ocurriera 70 semanas después, pero sí, si lo relacionamos con años, sí hay algunos eventos importantes que ocurren después. Entonces dice, si esto es así, 70 semanas se refiere a ¿cuántos años? A ver, su buena matemática, 70 por 7. 7 por 7, 49 y le agregamos un 0, 490 años. ¿Verdad? Entonces tenemos que estas 70 semanas generalmente consideramos que se refiere a 490 años. Entonces leamos el versículo 24. ¿Qué es lo que dice el versículo 24 que va a terminar al final de esas 70 semanas? La prevaricación y el pecado, ¿verdad? Si leemos en la primera página, dice entonces que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Entonces vean que hay algo bien importante que ocurre al final de esas 70 semanas o de esos 490 años. ¿Qué significa la palabra prevaricación? Según el diccionario es un delito. ¿Ok? Delito, sí. ¿Ok? Dice el 10. ¿Qué más ocurre al final de las 70 semanas? Marque todas las opciones correctas. Entonces, si nosotros seguimos leyendo ese versículo 24, y si tienen alguna duda me dicen, ¿verdad? Si voy muy rápido. Dice el versículo 24, dice que termina la prevaricación, pone fin al pecado, dice que expía la iniquidad, que trae justicia perdurable, que sella la visión y la profecía y que unge al santo de los santos. Entonces, de las 4 opciones, ¿cuáles son correctas? Todas, ¿verdad? Las 4 opciones son correctas. Dice que unge al santo de los santos. ¿Quién cree usted que es el santo de los santos? Es Jesús, ¿verdad? Efectivamente, Jesús. Ahora, la 12 es una pregunta de esas interesantes. ¿Cree usted que estos eventos descritos en Daniel 9:24 ya ocurrieron o van a ocurrir en el futuro? ¿Se relacionan a Jesús? ¿Usted cree que ya ocurrieron? ¿Usted cree? Diga su opinión. No se vale decir que no sabe. Mario. ¿Ya ocurrieron o van a ocurrir? Us- Ok, vamos a seguir viendo las siguientes preguntas porque no los veo ni muy convencidos de que ya ocurrieron ni que van a ocurrir, ¿verdad? Entonces, las siguientes preguntas nos van a dar ahí una cierta luz. Dice el 13. En este versículo dice que estos eventos van a sellar la visión y la profecía. El uso de la metáfora sellar proviene de una costumbre antigua de añadir un sello a los documentos para mostrar su originalidad y autenticidad. Ustedes habrán visto tal vez en las películas, ¿verdad? Los reyes ponían un sello que decía que efectivamente eso era, digamos, determinado por ese rey. Leamos en Mateo 11:13 a qué se puede referir esto. Ese pasaje sí lo vamos a buscar, Mateo 11:13. Básicamente hay un pasaje que dice que Jesús cumplió lo que decía la ley y los profetas, ¿verdad? Espero que lo recuerden. Según esto, dice la opción A, Cristo selló la profecía del Antiguo Testamento mediante el cumplimiento de lo que estaba escrito acerca de él. O B, en la página siguiente, son necesarias nuevas profecías y nuevas revelaciones para confirmar que Jesús cumplió lo escrito acerca de él.
¿qué diríamos? La A, ¿verdad? Dice que Cristo selló, ¿verdad? Se quiere decir que Cristo entonces cumplió esa profecía. ¿Eso qué nos va diciendo acerca de la pregunta 12? ¿Verdad? Pareciera como que ya ocurrió, ¿verdad? Vamos a la 14. Según Daniel 9:25, ¿cuándo empieza a contarse el periodo de las 70 semanas? ¿Verdad? O los 490 años. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, entonces habrá tantas semanas, ¿verdad? ¿Cuál es el evento entonces que marca el inicio de todas esas semanas? Cuando se da la orden, ¿verdad? Entonces la opción A, cuando nació Jesús, nada que ver. La opción B, desde el momento en que Daniel recibió la revelación, tampoco. La opción C, ¿verdad? Cuando se da la orden de restaurar y edificar. Dice entonces, ¿cuántas semanas transcurrirán desde el momento en que se da la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe? Leamos otra vez el 9:25. Dice entonces, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Otra vez un poquillo de matemática, 7 más 62. 7 más 62. Que no saben, 69, ¿verdad? 69 semanas. Yo les perdono que no se sepan el 7 por 70, pero el 62 más 7, muy fácil. Entonces 69 semanas. Entonces dice que desde ese momento que se da la orden hasta el Mesías príncipe, ¿quién es el Mesías príncipe? Jesús, ¿verdad? La pregunta 16 dice, ¿quién cree usted que es el Mesías príncipe? Jesús. Si leemos el libro de Esdras, vemos que efectivamente se edificó la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué muestra esto con respecto a la exactitud del cumplimiento de la profecía? ¿Es exacta la profecía o parece ser muy inexacta? La profecía es hasta aquí muy exacta, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto las profecías de Nostradamus, ¿verdad? Dice ahí como que el oso llegó y hay unas cosas ahí que tiene uno que acomodarlas con un montón de cosas, ¿verdad? Para que más o menos pegue ahí con algún evento, ¿verdad? Y puede ser, sí, lo que sea, y calza ahí. Sí, de un montón de profecías que dio, nadie sabe si se cumplieron, otras ahí parece que sí, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una profecía que no es de ese tipo, una profecía que estamos viendo que se cumple de manera muy exacta. Dice el 18, si cada semana equivale a 7 años, entonces ¿a cuántos años equivalen las 69 semanas mencionadas en Daniel 9:25? 483, ¿verdad? 69 por 7, ahí ustedes sacan sus calculadoras. Los celulares tienen calculadora. Y entonces da 483 años. Entonces dice el 19, hubo 3 decretos emitidos por los reyes de Persia para autorizar la restauración de Jerusalén. El primero de estos fue dado por Artajerjes en el año 457 a.C. Es decir, que 483 años después de dada la orden de restaurar Jerusalén, estaríamos ¿en cuál año? Y ahí yo les pongo la pista, 483, le restamos 457, otra vez la calculadora en acción, ¿verdad? 26. Estaríamos en el año 26 después de Cristo. Muy importante ponerle el después de Cristo. Entonces estamos en el año 26 después de Cristo. Dice el 20, a este cálculo es necesario hacer una pequeña corrección, pues en el conteo de los años no existe el año 0, por lo que se debe sumar 1 al cálculo anterior. Es decir, si calculamos 26 más 1, 27. Eso espero que no hayan necesitado la calculadora. Entonces ahora estamos en el año 27 después de Cristo. La pregunta 21 es importantísima.
¿Cuál evento relevante para los cristianos ocurrió en el año 27 después de Cristo? ¿La? Nope. ¿Qué puede haber empezado en el 27 después de Cristo? Entonces recordemos un poquito de la Biblia. Jesús nació y dicen los historiadores que en realidad no nació en el año 0, ¿verdad? Nació aparentemente como 4 años antes. Algunos dicen que 6, bueno. Entonces, ustedes ven que se relatan algunas cosas sobre Jesús, ¿verdad? Cómo nació, se relata que a los 12 años fue al templo, ¿verdad? Y después de ahí, ¿qué se relata? Hasta el ministerio de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús tenía 15 años, 20 años, ¿qué dice la Biblia? Nada, ¿verdad? Sino hasta que Jesús empieza su ministerio público, ¿verdad? Que, según algunos estudiosos, eso empieza en el año 27 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, si Jesús nació 4 años antes, ¿verdad? Del año 0, digámoslo así, entonces empieza su ministerio aproximadamente en el año 27. 3 años. Sí. No. De 33 de edad, no en el año 33. Es diferente. ¿Qué pasó? Lo que se habla de una conexión histórica de 4 años. Correcto. Sí, como que nació en el 4 antes de Cristo. Sí. Sí. Correcto. Correcto. Entonces, el hecho importante que ocurrió en ese momento es que Jesús inició su ministerio público, es decir, Jesús empezó a predicar, empezó ahí a reclutar a sus discípulos, ¿verdad? Empezó a hacer milagros. Dice en la siguiente página, en el 22, de acuerdo con esto, el inicio del ministerio público de Jesús empezó en A, en un momento cualquiera de la vida de Jesús. B, cuando Jesús era una persona madura y con suficiente experiencia. Y C, el momento exacto señalado por la profecía dada siglos antes. La C, ¿verdad? O sea, Jesús no empezó ahí un día que dijo, voy a empezar a hacer algo, sino que empezó en el momento exacto. El 23 dice, según Lucas 3:23, de acuerdo con lo que dice este versículo, ¿cuántos años tenía Jesús cuando comenzó su ministerio público? ¿Verdad? Tenía unos 30 años. El 24 dice, hasta aquí podemos ver que el cumplimiento de la profecía es totalmente exacto, ¿verdad? Dice, lea Juan 7:30 y Juan 17:1. Estos y otros versículos nos muestran claramente que hubo un tiempo determinado y establecido en que Jesús moriría. Sí es importante que busquemos Juan 7:30. ¿Qué dice Juan 7:30? 7:30. Y Juan 17:1. ¿Ok? ¿Ok? ¿Verdad? Había un tiempo preciso ahí. ¿Y el 17:1? ¿Ok? Entonces ahí dice más bien que la hora ya había llegado, ¿verdad? Entonces en Juan 7:30 vemos que es como al inicio del Evangelio, ¿verdad? Jesús sabía que todavía no era el tiempo, pero ya en el capítulo 17, ¿verdad? Ya la hora había llegado. Dice, este cumplimiento exacto de la profecía de Daniel nos muestra que Dios conoce los eventos desde antes que ocurran, ¿sí? Dios tiene control de la historia y C, nuestro Dios tiene control preciso de los tiempos, de todo lo que ocurre. El 25 dice, ¿cree usted que ese perfecto control
¿también se puede aplicar a los eventos de su vida personal o solo a los eventos importantes de la historia de la humanidad? A, absolutamente sí, se puede aplicar a mi vida personal. B, en algunas cosas sí, otras no. C, no, yo soy dueño de mi vida. Y C, no sé. Todos creen que la A. ¿Ok? ¿Verdad? Yo diría que después de que vemos este cumplimiento tan preciso, ¿verdad? Podríamos realmente concluir que Dios tiene un control muy exacto de los tiempos de todo. Ahora, si lo ven muy complicado por números, vieran que hay gente que hace unos cálculos todavía un poco más complejos. Dice, el pasaje de Daniel 9, 24, 27 habla de 70 semanas. Hasta ahora hemos mencionado que al término de la semana 69 Jesús inicia su ministerio público, ¿verdad? En el año 27 después de Cristo, cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años. De acuerdo con lo anterior, ¿cuántas semanas faltan por explicar? Eran 70, ¿verdad? Y llegamos al término de la semana 69, o sea que nos falta una semana. Esa semana 70 es famosísima. Dice 27. Con respecto a la semana 70 existen diversas explicaciones. Una de ellas es una interpretación futurista, es decir, que los eventos descritos para la semana 70, ¿qué creen ustedes? ¿Van a ocurrir en el futuro o ya ocurrieron? La palabra futurista, ¿como qué sugiere? Que se van a cumplir en el futuro, ¿verdad? Entonces, hay una interpretación futurista que cree que esas cosas van a ocurrir dentro de un tiempo, ¿verdad? Dice la 28, otra explicación es de la profecía cumplida, según la cual los eventos descritos para la semana 70 van a ocurrir en el futuro o ya ocurrieron. Ya ocurrieron, ¿verdad? Por eso se llama de la profecía cumplida. O sea, hay algunos que creen que eso, lo de las 70 nada más, ¿verdad? Va a ocurrir dentro de un tiempo y otros que creen que ya pasó. Dice la 29, la interpretación futurista dice que la semana 70 se refiere al anticristo, que va a hacer un pacto con los judíos. Este pacto le permitirá ofrecer sacrificios en un templo reedificado en Jerusalén por 7 años. Pero después de 3 años y medio el anticristo va a quebrar ese pacto y hará cesar los sacrificios. Si esta interpretación fuera correcta, ¿cuánto tiempo pasaría entre el final de la semana 69 y el inicio de la semana 70? ¿Verdad? Muchos años, dice. ¿Verdad? La semana 69, según esto, terminó allá como en el año 27 y estamos en el año 2016 y todavía no ha empezado según esa interpretación y no sabemos cuánto va a empezar, ¿verdad? Entonces quiere decir que por lo menos como 2000 años. O seguro más de 2000, ¿verdad? Que no sabemos si estos eventos del anticristo van a pasar el otro año, dentro de 20 años, dentro de 100 años, nadie sabe, ¿verdad? Entonces, pasaría mucho tiempo, como dice la muchacha, ¿verdad? El 30. La interpretación de la profecía cumplida dice que la semana 70 se refiere a Cristo y que los sacrificios cesaron en el Calvario cuando Cristo se convirtió en el sacrificio perfecto y final por todos nuestros pecados. Si esta interpretación fuera correcta, al finalizar la semana 69 iniciaría la semana 70. O sea, terminó ¿verdad? El último día de una semana, al día siguiente empieza la otra. El versículo 26 dice que luego de las 62 semanas, ¿verdad? Se quitaría la vida al Mesías. De ese modo, ¿durante cuál semana se quita la vida al Mesías? Durante la semana número 70, ¿verdad? Entonces, durante la semana 70. En el versículo 27, si volvemos a leer el versículo 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuánto es la mitad de una semana? Si estamos hablando que una semana, ¿cuántos años son? 7 años, ¿verdad? ¿Y la mitad de 7 años? 3 años y medio, ¿verdad? Dice en la 32, generalmente se dice que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años. Así que esto, A, es consistente con la profecía de Daniel, o B, indica que la profecía falla en ese punto. Es consistente, ¿verdad? Es consistente con la profecía.
Si nosotros leemos Hebreos 10:4 y Hebreos 10:10, ahí vamos a ver qué significa que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué dice Hebreos 10:4 y Hebreos 10:10? Son dos versículos importantes para nosotros. ¿Ok? ¿Qué dice Hebreos 10:4? ¿Ok? ¿Y Hebreos 10:10? Ok, el sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre, ¿verdad? De acuerdo con esto, fue hecho a la mitad de esa semana, ¿verdad? Entonces dice la A, debemos continuar haciendo sacrificios de animales. B, Cristo fue el sacrificio una vez y para siempre. Y C, debemos sacrificar nuestro cuerpo. ¿Cuál marcaríamos? La B, ¿verdad? Cristo fue el sacrificio y por eso nosotros no tenemos ni que hacer sacrificios de animales, ni tenemos nosotros que hacer sacrificios de nuestro propio cuerpo. ¿Qué representa esto para nuestros creyentes? Para nosotros como creyentes hoy. Pregunta 34. A, ¿Dios perdonó nuestros pecados? Sí. B, cuando pasamos situaciones difíciles, ¿las podemos ofrecer como sacrificio a Dios para perdonar nuestros pecados? No, ¿verdad? El sacrificio lo hizo Jesús. C, ¿Cristo llevó nuestros pecados para siempre? Sí. D, ¿el fin del pecado fue realizado en el Calvario? También, ¿verdad? E, ¿es bueno hacer ayuno para expiar los pecados? No, ¿verdad? Es bueno hacer ayuno para otras cosas, pero no para perdonar pecados. F, ¿hemos sido reconciliados con Dios? Y G, ¿podemos tener seguridad de nuestra salvación? Correcto también, ¿verdad? 35. En el versículo 27 dice que confirmará el pacto con muchos. Si leemos Mateo 26:28, es un pasaje conocido. Jesús en la última cena dice, que también es en esa última semana de Jesús, ¿verdad? Dice que esta sangre es el nuevo pacto. Entonces quiere decir que cuando confirma ese pacto con muchos, está hablando de un nuevo pacto. El 36 es bien interesante. Dice que otros estudios de la profecía bíblica hacen un cálculo un poco distinto. Ustedes ven que don Jamie nos dio unos números un poco diferentes también. Dice, pues el calendario judío no era de 365 días como el nuestro, sino de 360. Luego de aplicar una serie de cálculos, en la última hoja yo les puse ahí unos links de internet. Si ustedes son medios curiosos, ¿verdad? Van y leen ahí. Y vienen todo un montón de cálculos con días y todo. Entonces yo no se los puse para no hacer más enredo. Pero, después de hacer todos esos cálculos, llegan a la conclusión que el fin de la semana 69 se da exactamente el día de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Ese pasaje del que estábamos ahora, ¿verdad? Que nos describía don Jamie, que el pastor hablaba del Domingo de Ramos, ¿verdad? Del inicio de la Semana Santa, y que es exactamente el cumplimiento de Zacarías 9:9. Sin ver la Biblia, ¿qué decía Zacarías 9:9? Exacto, que tu rey viene a ti manso, ¿verdad? Y sentado sobre una asna. Ese no es parafraseo. Así lo escribió don Jamie ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ok, tu rey viene a ti manso y sentado en una asna. Entonces vean que ese cálculo para mí es realmente impresionante, sorprendente, ver cómo calza exactamente el día, ¿verdad? No es ni siquiera el año, es exactamente el día. Así es que entonces vemos que el cumplimiento de la profecía es increíblemente exacto, preciso, ¿verdad? Dios tiene entonces un plan sumamente ajustado, ¿verdad? Es un reloj ahí bien afinado. Entonces dice que según este versículo, el Señor entraría A, cabalgando sobre un asno, B, sobre un elegante caballo y E, sobre un carruaje real como lo merece el Rey del Universo. La A, ¿verdad? 37. En los tiempos de Jesús ya los judíos habían obtenido el uso de caballos. Creo que el uso de los asnos había quedado relegado a los más ricos o a los más pobres. A los pobres, ¿verdad? El 38 dice, esta humildad de Jesús puede ser vista como un triunfo de
¿Qué creen ustedes? ¿La humildad sobre el orgullo y la grandeza? ¿O de la pobreza sobre la opulencia? ¿O de la mansedumbre sobre la ira? Las tres, ¿verdad? Podemos marcar las tres. Porque efectivamente Jesús muestra una gran humildad, ¿verdad? Entra en el medio de transporte de los pobres, ¿verdad? Y como decía ahora don Jamie, no llegó ahí en el avión, ¿verdad?, presidencial, sino que llegó en el más humilde de los medios de transporte de esa época, y la mansedumbre y la paz. Y vamos a la última página, 39. Dice, no es el objetivo de este estudio determinar si el enfoque futurista o el de la profecía cumplida es adecuado. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, vemos que A, Dios tiene control de los eventos de la historia; B, los eventos de la historia ocurren por el azar; y C, los pueblos determinan su propio destino. La A. 40. Este estudio nos muestra el perfecto cumplimiento de las profecías y promesas del Señor. ¿Qué significa eso para nosotros como creyentes? ¿Alguien cree la A? ¿Aumenta nuestra fe porque vemos que Dios tiene control total de todo? Sí, ¿verdad? B, ¿nos da seguridad sobre nuestra salvación y nuestra posición en Cristo? ¿Verdad? Si vemos, Dios tiene ese control de la historia, ¿verdad? Tiene control de todo. C, ¿nos da seguridad de nuestro futuro? También. D, ¿nos anima a conocer más al Señor? También. E, ¿nos inspira a vivir en rectitud y santidad? ¿Mejora nuestro crecimiento espiritual? ¿Nos anima a evangelizar e interceder? ¿Nos ayuda a entender los eventos actuales? ¿Nos brinda dirección para nuestras vidas? ¿Podemos depositar en las manos del Señor cada área y decisión de nuestra vida? ¿Alguien cree otra? Guardar nuestra salvación con temor y temblor. Para mí es también muy interesante Daniel 9 del 2 al 4. Con eso ya vamos a terminar. ¿Qué dice Daniel 9 del 2 al 4? Vean qué increíble la revelación que recibió Daniel. ¿Cómo fue que Daniel recibió esa revelación? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Andaba ahí de fiesta, era muy dormilón, ¿verdad? Alguien que me lea Daniel 9 del 2 al 4. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces vemos ahí a Daniel leyendo los libros, orando, ayunando, confesando pecados, ¿verdad? Intercediendo por su pueblo. Vemos claramente que Daniel dedicaba tiempo a su relación personal con el Señor. ¿Desea usted comprometerse para estudiar la Escritura, orar, ayunar, confesar sus pecados, interceder por su pueblo y cualquier otro ejercicio espiritual? Bueno, la respuesta es personal de ustedes ahí, ¿verdad? Pero ojalá y su respuesta sea un sí, ¿verdad?